teníamos que dar un salto cualitativo para mejorar nuestra cadena de valor y alinear los procesos de nuestra cadena de suministro para que trabajáramos todos en la misma dirección, remáramos en la misma dirección y tuviéramos unos objetivos comunes de mejora del servicio a nuestros clientes. Nos interesa sobre todo, junto a Imperia, trabajar en adecuar mucho más los sistemas que tenemos internos en ciertos ámbitos, sobre todo que estén relacionados tanto con el contacto con nuestros proveedores y con nuestra cadena de suministro, y ya para estar más preparados a futuro, para evitar ciertas desviaciones que estén por encima o por debajo de lo deseado. En Homa una de las problemáticas que tenemos es el número de referencias. Hace muy difícil que un equipo de 4 personas, que componemos ahora mismo el equipo de compras, pueda comprobar los niveles de stock de todas. Los principales problemas que teníamos a nivel de cadena de suministro, somos una empresa que lleva muchos años trabajando y creciendo. No es que nos lo encontráramos, es un paso natural que necesitábamos dar de avance, de crecimiento y de trabajar en equipo. Como empresa histórica y que lleva mucho tiempo trabajando y siendo una empresa familiar, lo que necesitábamos es dar un paso adelante para poder hacer evolucionar la cadena de suministro y sobre todo coordinar y gestionar la información que fluyera dentro de todos los departamentos y mejorar la comunicación para avanzar y dar los pasos que necesitaba la compañía para mejorar nuestra cadena de suministro y ese servicio al cliente. Muchísimas, tenemos 2 temporadas, primavera-verano, otoño-invierno, y luego también tenemos otra temporada que es todo lo de Teamwear, que es una temporada anual. Entonces hay que saber clasificar exactamente qué modelos pertenecen a uno y qué modelos pertenecen a otro. El nivel de volumen que tenemos es muy grande, entonces siempre surgen nuevas referencias por equipos especiales, por eventos deportivos, entonces siempre se están creando referencias y por ende se tienen que estar revisando. Necesitábamos una herramienta que nos ayudara a centrar el tiro, porque no podemos revisar esas 50.000 con la frecuencia que necesitábamos. Entonces lo que buscamos fue una herramienta que nos ayudara a planificar y a poder mejorar las previsiones y trabajar de una manera un poco más coordinada para poderle dar la vuelta a la revisión de esas 50.000 o más referencias con una cierta frecuencia. Trabajar ahora con el SIOP y con la herramienta pues nos va a proporcionar una mejor metodología para trabajar, tener una mejor visión a largo plazo y trabajar de forma más ordenada al fin y al cabo. Y creemos que este nuevo método de trabajo, este nuevo modo, va a ayudar a que tengamos más comunicación y a tener más transparencia entre departamentos. Que todo lo que haga uno al fin y al cabo se retroalimente con otro. Actualmente trabajamos un poco bajo demanda, bajo la demanda que recibimos, el feedback que recibimos de nuestra parte comercial o de una estimación que tenemos que vamos a recibir, y en el futuro ya nos interesa más trabajar, como he mencionado antes, a medio o largo plazo para poder prepararnos a los cambios que pueda haber en las distintas temporadas o los cambios que pueda haber a futuro. Imperia nos ayuda a mejorar nuestra planificación y a trabajar con un dato único de demanda. Como digo yo, la demanda manda y bajo ese dato de demanda que todos los departamentos que estamos no solo dentro de la cadena de suministro, sino queremos trabajar bajo un modelo de SOP en el que desde los inputs que consigamos de demanda de nuestros clientes a través de los equipos comerciales, trabajemos junto con nuestros demand planners, establezcamos una demanda consensuada y con esa demanda consensuada podamos ir escalando hacia abajo, hacia los distintos departamentos para tener una cadena de suministro adecuada, efectiva y que nos ayude a mejorar el servicio a nuestros clientes. Lo que estamos tratando de hacer con Imperia es que ahorrarnos tiempo de trabajo, tener una mayor visibilidad y tener mayor facilidad. Al fin y al cabo, en Homa, dedicarse al sector de la moda, tener una planificación a medio y largo plazo resulta bastante crítica, por lo que tener una herramienta ahora mismo como Imperia, que nos aporta unos pasos y una estrategia a la hora de trabajar, es bastante fundamental.
Con Imperia llevamos trabajando ya aproximadamente 1 año y medio o poco más de 1 año y medio, y hemos notado sobre todo que ya estamos tratando mucho más lo que es el tema de la planificación de nuestras compras y la planificación de nuestra demanda, la demanda de nuestros clientes, y ya nos está ayudando mucho a tener una mayor visibilidad en un medio-largo plazo, se podría decir, tanto lo que van a necesitar nuestros clientes como lo que vamos a necesitar nosotros de nuestros proveedores.